Amados hermanos, familia, amigos, compañeros, gracia, misericordia y paz de parte de Dios es la que estamos recibiendo siempre. Su hermano y amigo Eduardo Gándara con el saludo de siempre, deseándoles lo mejor y pidiéndole a Dios que les bendiga grandemente. Vamos a compartir un mensaje más que está relacionado con la misma serie de temas, aquellos primeros cristianos, aquellos primeros hombres y mujeres que después de haber recibido el mensaje de salvación, ellos a su vez lo empezaron a compartir con amigos, familiares, compañeros y con toda la gente que se los permitiera. El día de hoy vamos a hablar de un personaje interesante del que pues no se conoce mucho, tal vez nada más se menciona de nombre. Él se llamaba Apolos. Dice la escritura algo muy interesante acerca de Apolos y nosotros vamos a ver de qué manera aprendemos un poco más de él. ¿Por qué era un hombre con tanto ánimo, entusiasta? ¿Por qué era un hombre tan entregado? Lo que sabemos de Apolos, pues se encuentra ahí en el libro de los Hechos, un tanto también en Corintios y algo de Tito, pero pienso yo que el ejemplo que nos deja él es bastante bueno para todos nosotros. Apolos, a pesar de que su nombre es de origen griego, pues dice la escritura que él es judío, un judío originario de Alejandría, lo que viene a ser ahora allá por Egipto. Y él abrazó el cristianismo con una fuerza, con unas ganas, con un empeño bastante grande. Su nombre viene a significar pues gran belleza, hombre de gran belleza, y también se le relaciona con la luz, con las artes, la sabiduría, el libro de los Hechos. En el capítulo 18, versículos 24 hasta el 28, tenemos la primera aparición de este hermano Apolos. Dice así la escritura, Hechos 18:24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Son las primeras referencias que tenemos acerca de Apolos. Y entre las características que se mencionan aquí, bueno, pues dicen que era elocuente, o sea que era una persona que se expresaba muy bien en público, era una persona que hablaba con elegancia, que hablaba con persuasión, que mantenía la atención de la gente. Una persona elocuente se le entiende muy bien porque no solamente porque habla, sino porque conecta muy bien las ideas. Dice que era poderoso en las escrituras, o sea que entendía y aplicaba bien las escrituras. Lo que habían dicho los profetas lo acomodaba al tiempo indicado y estaba él demostrándoles cómo se iban cumpliendo los designios de Dios. Poderoso en las escrituras quiere decir que sabía bastante bien lo concerniente a los profetas, a la escritura, a la ley, más que cualquier otro maestro que pudiera por allí haber estado. También dice la escritura que era de espíritu fervoroso, o sea que él era muy entusiasta, hablaba con convicción, en un contexto cristiano. Bueno, esto designa una temperatura espiritual alta, muy emocionado con lo que él enseñaba. Podríamos decir que él estaba, pero con ganas, y hasta se le notaba en su rostro que cuando daba algún tema, cuando hablaba acerca de Dios, él mismo lo sentía, lo vivía. Apolos era un hombre apegado a la escritura y lleno de un gran espíritu que le permitía
tener esa energía, ese ánimo. También dice la Escritura que él hablaba y enseñaba con diligencia, o sea, diligentemente, muy dedicado, muy comprometido, ni no dejaba las cosas para después, sino que realmente iba al punto y no dejaba a la gente que se quedara con dudas, con incertidumbres. Él realmente estaba enfocado, dedicado y apasionado con lo que estaba haciendo. Pero su experiencia en el cristianismo apenas estaba empezando. Parece ser que tenía poco tiempo, pues él solo dice ahí que conocía el bautismo de Juan. Le faltaba conocer la plenitud del evangelio, le faltaba tal vez conocer mucho más acerca de la vida de lo que hizo Jesús. Sí conocía de lo que la escritura hablaba del Mesías, ese Mesías prometido, ese que vendría a salvar al mundo, pero tal vez le faltaba conocer lo último de cómo vivió y cómo murió y cómo resucitó. Entonces, encontramos ahí en el versículo 26 que cuando comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, o sea, con energía, con valor, sin miedo a que le dijeran nada, él estaba muy entregado, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte. Lo leíamos hace poco, ahí está también. Los hermanos, Aquila y Priscila, un matrimonio entregado, un matrimonio que fue instruido sobre todo por Pablo. Ellos ya eran cristianos, pero cuando conocieron a Pablo, pues ellos aprendieron mucho de Pablo. Le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Tenemos aquí un grupo de 3 cristianos que tienen poco tiempo en el cristianismo, pero que el deseo de ellos es aprender y compartir, que mucha gente conozca. Entonces, no queriendo arrebatar la palabra, no queriendo hacer quedar mal a Apolos, termina él su exposición y le llaman aparte. ¿Y para qué? Pues para hablarle un poco más a él de lo que tal vez le faltaba conocer mejor. Los hermanos Priscila y Aquila, quienes habían acompañado a Pablo desde Corinto, pues ellos tenían mucho material, mucho conocimiento, porque conocían del Evangelio, pero fueron ahora perfeccionados en ese conocimiento por el mismo Pablo. Y posiblemente, aunque no lo dice aquí la escritura, pero probablemente hasta ellos pudieron haber bautizado al mismo Apolos, porque se comenta que algunos pues no conocían bien el asunto del bautismo más que ese bautismo que estuvo predicando Juan el Bautista, de arrepentimiento, pero algunos ni siquiera sabían mucho acerca del Espíritu Santo. Pero lo que sabemos es que ellos le instruyeron mejor, ellos le ayudaron, a pesar de ese conocimiento que ella tenía, que era bastante, todavía le ayudaron más. ¿Para qué? Para que su exposición fuera todavía más exacta. Y Apolos recibió esas palabras, recibió esas recomendaciones, esa enseñanza con gusto. Él en ningún momento llegó a sentirse orgulloso de que él era mucho más que otros. En ningún momento en la escritura se menciona que Apolos se haya creído superior. Era muy elocuente, la gente lo admiraba, la gente lo seguía, pero él nunca se atribuyó el crédito para sí mismo. Él siempre dejaba que brillara el Señor, que brillara Cristo, que brillara Dios, porque ese es el propósito. Ese don que tenía él era pues para hablar a la gente acerca de la venida del Mesías, acerca de las enseñanzas bíblicas, pero él no se iba a tomar el crédito, no debería de hacerlo, nadie debe de hacerlo. Entonces él fue muy respetuoso de eso. Y ya cuando él está todavía ya más familiarizado acerca de la presencia de Jesús, lo que hizo, cómo lo hizo y su muerte y resurrección, él quiere ir hacia la región de Acaya, dice, queriendo él pasar a Acaya. Él estaba acá por el área
Éfeso, allá donde lo conocieron, viene siendo Éfeso aquí. Entonces quería ir a la región de Acaya, acá donde se encuentra Corinto, regresar a Corinto. Los hermanos le animaron y le escribieron a los discípulos de ahí, de Corinto, para que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho, o sea, fue de gran bendición a los que por gracia habían creído. Había formado Pablo ya un grupo sólido allá, una congregación allá en Corinto, se mueven para acá a Éfeso, Aquila y Priscila se mueven con él, y ahora Apolos va a regresar para aquella región y ya hay un grupo de creyentes. Entonces, necesitaban ese grupo de creyentes seguir creciendo y por eso fue de gran provecho para aquellas personas que recibieran ahí a Apolos. Porque dice en el 28, con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Con vehemencia, o sea, él en ningún momento dejaba que Jesús quedara afuera. Muchos judíos seguían evidentemente hablando acerca de lo que pasaría y que vendría un Mesías. Llega Apolos y dice, no, ya llegó. Y el Mesías es Jesucristo. Y aquellos contendían con él como para demostrar que no era cierto, pero al decir aquí con vehemencia, él los enfrentaba y les demostraba, no son mis palabras, aquí está, mira, vamos a conectar esta profecía con esta escritura con aquella, y está comprobado de que ese al que crucificaron, el que resucitó, es el Mesías, Cristo Jesús. Por eso se le conoce a él como poderoso en las escrituras. Muy bien sabía interpretar y la gente, pues evidentemente creía en él, la gente se daba cuenta de que él tenía la razón y fue creciendo en gran manera. El grupo de cristianos por allá en aquella región donde anduvo Apolos, en Corinto sobre todo. Y pues los hermanos de esa región, de ahí, de acá y todo lo que hay ahí, necesitaban a alguien como Apolos. Él les ayudó bastante, sobre todo porque eran tiempos donde el cristianismo apenas estaba comenzando, apenas comenzaba y no había muchos maestros que enseñaran acerca del evangelio más que Pablo y el grupo que venía con Pablo, que de repente pues estaba Tito y que Timoteo, o estaba ya acompañándole Lucas, le acompañaba Silas, pero no había más personas que salieran a evangelizar por aquí, por allá en ese momento. Al aparecer Apolos, él empezó a ganar popularidad en aquel lugar. Uh, Pablo pues no podía darse abasto visitando a tantas ciudades, tantos lugares, establecía una iglesia y luego se iba a otra ciudad, a otro pueblo y otro grupo de creyentes crecía por allá. Allá en Filipos pues allá se quedó el Lidia con su familia, el carcelero con su familia, pero necesitaban también un maestro, necesitaban también alguien que les siguiera predicando. Entonces fue de gran bendición tener a alguien ahí cerca como Apolos, que también estuviera fortaleciendo a los hermanos en aquellas regiones. Había mucha oposición de parte de los judíos porque no aceptaban y todavía no aceptan a Jesús. Entonces, al llegar alguien así, pues gran bendición, gran ayuda fue. Sobresalió Apolos por su manera tan convincente de predicar, por su manera tan elocuente al evangelizar, al hablar de la escritura y la gente lo empezó a ver de tal manera que ellos querían ser discípulos de Apolos. No quiere decir que Apolos empezara a hacer su propio grupo de creyentes. La misma gente quería ser como Apolos, quería tener Apolos y ellos decían, la gente misma se sentía privilegiada al estar al lado de Apolos. Entonces llega una etapa de la historia en que Apolos está, para la gente, claro, a la altura de Pablo.
Así como en ocasiones nosotros llegamos a comentar y hermanos, hay que hacer como Pablo, hay que luchar de esta manera, hay que entregarnos de esta forma y la manera en que Pablo hablaba y la manera que él se enfrentaba a aquellos hombres, hasta los mismos reyes poderosos. Bueno, pues Apolos iba creciendo tanto su popularidad, su fama, que muchos se consideraron sus discípulos. Y esto fue algo no muy bueno. Es esa etapa en la que la gente empieza a ver a los hombres como superiores. Es esa etapa en la que mucha gente deja de ver a Dios, mucha gente deja de ver a Cristo y empieza a ver a los líderes, esos líderes espirituales, esos líderes que están a cargo de congregaciones. En nuestros días existen estos líderes a cargo de grupos enormes, mega iglesias, personas elocuentes, personas que saben cómo enseñar y poco a poco van dejando que ellos brillen más que el mismo Señor. Y la gente los empieza a ver como privilegiados a esas personas, y esto no debería de ser. Apolos, él no quería que esto sucediera, no fue la intención de Apolos. Él era un hermano entregado, un evangelista dedicado, un hermano que él seguía enseñando, seguía compartiendo, pero fue la misma gente. Y por eso el apóstol Pablo les tiene que escribir a los hermanos de ahí de Corinto. Llegó esto a generar como un tipo de división entre los creyentes acerca de quién era mejor o quién era más grande o quién era más popular. Y no, pues que yo soy discípulo de Pablo, no, pues que yo soy discípulo de Apolos. Y no, pues que yo soy discípulo del verdadero, yo soy discípulo de Cristo, dirían otros. Apolos rechazaba esta situación porque él no quería fama para sí mismo. Él no quería que la gente lo viera a él como alguien especial, ¿no? Y la gente también necesita entender esto, las personas, que no debemos poner a nadie en un pedestal. Todos somos iguales delante de los ojos de Dios. Dice Pablo en 1 Corintios, capítulo 3, versículos 4 al 8. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? Se están dejando llevar ustedes carnalmente. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Somos servidores, servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió al Señor. Dice Pablo, yo planté en el corazón de esa gente, pero Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, el que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, servidores. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Pablo viene a plantar la semilla del evangelio en los corazones de las personas. Fue pionero en la misión. Pablo trajo el mensaje de salvación a todos aquellos lugares. Si bien recordamos, por allá estaba aquel grupo de mujeres reunidas para la oración, Lidia con otras mujeres, afuera de la ciudad, no había un lugar de reunión, y llega Pablo, y llega por allá Timoteo, y Silas, y empieza a predicarles, y Lidia les ofrece su casa. Después conocen al carcelero, y también les predican el evangelio y se convierten. Entonces, Pablo puso en el corazón de aquellas personas. Allá en Corinto lo mismo, aunque había algunos, porque Corinto es mucho más grande. Había creyentes, pues viene Pablo y establece ahí una iglesia, una congregación que es a donde se les envía la primera y la segunda carta. Y Pablo les tiene que hablar de tal manera diciendo, hermanos, dejen de estar divididos. ¿Cómo eso de que unos son míos y otros son de Apolos y otros son de quién? No debemos de estar divididos, debemos estar unidos.
El papel de Apolos fue ayudar a los creyentes a crecer fuertes en la fe. Aunque Pablo había puesto ahí la semillita y aunque había germinado, tenía que venir alguien para que siguiera trabajando, para que siguiera instruyendo, para que siguiera preparando a estas personas. Es como decir que Pablo viene y pone el fundamento, los cimientos, pero viene Apolos y empieza a construir encima de esos cimientos, de ese fundamento sólido que ya fue puesto por Pablo. Ahora Apolos sigue el trabajo, sigue la labor, pero muy importante es el trabajo de Dios. Dios hace que vaya creciendo eso que vamos aprendiendo. Eso que vamos recibiendo cada domingo, cada miércoles, cada día de reunión, cada día en el que uno tiene la oportunidad de unirse a una clase, a un estudio entre semana, pues lo que nos ayuda es bastante, pero Dios es el que sigue dando y dando el crecimiento. Habemos muchos como Apolos, en el sentido de que no plantamos. Si quisiéramos ser lo suficientemente elocuentes para llegar a convencer a muchas personas, pero tal vez llegamos a las vidas de otras personas a regar. Después de que predicamos la palabra o alguien más viene, predica la palabra, está por ahí un tiempo, esas personas necesitan o siguen necesitando a alguien que les siga hablando, que les siga instruyendo. Ese es el trabajo que hizo Apolos y lo hizo con todo gusto, lo hizo con toda solicitud y bien exacto que fue él. Y el crecimiento lo sigue dando Dios. Se le debe de dar a Dios el crédito por todo. Hay que tener cuidado, es muy malo que las personas empiecen a ser sus propios seguidores y se da todavía en este tiempo que las iglesias le pertenecen a una persona y no a Dios como debería de ser. Mucha gente se deja vislumbrar por esos elocuentes o esos que convincentes, esos que tal vez hagan llorar a las demás personas. Apolos no quería que lo vieran así. Apolos, él era entregado. Apolos era dedicado. Entonces, alguien viene y pone esa semilla del evangelio. Otro es el que viene a regar. Y luego después alguien más también viene y sigue el trabajo, pero el que debe de brillar siempre es Dios. Somos salvos por Cristo Jesús. Nuestro Señor Jesucristo fue el que murió en la cruz y no fue otra persona. No es ese que está hablando tan bonito, ese que está hablando con esas palabras tan maravillosas y que nos convencen. Él no murió por nosotros, fue Jesús. Por eso Pablo llegó a decir que hay de mí si no predicar el evangelio. Predicar el evangelio es predicar a Jesús y a este crucificado. Así debe de ser. Hay mucho que podemos nosotros aprender de Apolos. Cuando abrimos la Biblia, vemos grandes personajes como Moisés, como Noé, hablamos de Isaías, hablamos de profetas como Daniel, pero también podemos conocer un poco más acerca de hermanos como Apolos. La vida de Apolos nos da un gran ejemplo a todos de la importancia y del compromiso para compartir nuestra fe, para compartir el evangelio con el mundo que está perdido. Esa era la labor de Apolos, alguien que incluso fue también instruido por un grupo de hermanos, un matrimonio, Aquila y Priscila, y que esto le sirvió a él en su crecimiento personal y espiritual. Y lo recibió con todo gusto, lo recibió con agrado y le sirvió para que otros más pudieran conocer mejor acerca de Jesús. Aquila y Priscila no se daban cuenta que estaban
preparando a un gran evangelista, que lo estaban puliendo. Y lo hicieron con agrado, lo hicieron con gusto. Ustedes que tienen la oportunidad de ver este mensaje, oír este mensaje, tal vez puedan hacer lo mismo con alguien más, alguien que tenga la fluidez, la facilidad, y eso es para la honra y la gloria de Dios. Nada más debería de ser para Dios. Todos sus dones, todas las capacidades que usted tenga, utilícelas para el servicio de Dios nuestro Señor. Gracias, hermanos, amigos, que Dios nos bendiga. El crédito no lo tomó Apolos, él siempre quiso hablar del Señor Jesús, hablar lo mejor que se pueda para el crecimiento de su obra, y así debemos hacerlo todos. Que Dios nos ampare, que Dios nos bendiga, y nos estaremos viendo aquí pronto. Bendiciones a todos.